Pero la misma persona dejó su posición por su propia cuenta y eventualmente salió de la iglesia porque en verdad tenía toda la intención del mundo de seguir viviendo el pecado. Entonces, mi punto es este. Cuando se pone en práctica estos principios y cuando un pastor en verdad está pastoreando y estas cosas van a ocurrir, no quizás todos los días, pero van a ocurrir como de costumbre. Y no hay mucha necesidad de meterse en un gran proceso, porque las personas cuyas conciencias están funcionando se van a disciplinar. Okay. Y la vez dice, el adulterio, por supuesto, Jesús mismo en Juan 8 trató con la adúltera, pero la trató muy amablemente, con mucha mansedumbre. Le preguntó, ¿dónde están los que te condenan? Y se habían ido. Y Jesús dijo, tampoco yo te condeno, ahora vete, pero no vuelvas a pecar. ¿Ves el orden? Le ofrezco perdón, arrepiéntete. Muy, muy, muy manso Cristo, muy misericordioso Cristo con ella. Segunda carta a Corintios capítulo 12, temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Esta será la tercera vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de testigos. Entonces, en Corinto, Pablo también aplicó lo que había enseñado a Timoteo en Éfeso, entre 2 o 3 testigos. Cuando estuve con ustedes por segunda vez, les advertí, y ahora que estoy ausente, se lo repito, cuando vuelva a verlos, no seré indulgente con los que antes pecaron, ni con ningún otro, ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Entonces Pablo aquí habla un poco fuerte y me imagino que estaba harto con los problemas en la iglesia en Corinto. Bueno, entonces ese gran caso no lo voy a leer, pero Dios mismo a veces se mete para disciplinar en la iglesia en Jerusalén por la mentira, por pretender dar más de lo que en verdad habían dado, por la venta de la propiedad. Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, mató a Ananías y Zafira. Muy bien, entonces ya mencioné la necesidad de que el Espíritu Santo disciplinara, hasta mató a Ananías y Zafira, muy, muy fuerte eso. Pero en número 8, abuso de la Santa Cena, Dios hizo lo mismo de nuevo. Dios intervino directamente en Corinto con la disciplina de los que abusaron de la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Por eso hay entre ustedes muchos débiles. Está hablando por el abuso de la Santa Cena. Muchos enfermos e incluso varios han muerto. Entonces Dios había causado la muerte de algunas personas que habían abusado de la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, la reprensión de Pablo. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la Santa Cena del Señor. Entonces, Pablo ni identifica su ceremonia como la Santa Cena, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Entonces, habían muchos pecados. Menosprecio a los pobres. Estaban
avanzando, estaban comiendo primero y los pobres que quedaron con nada. Algunos se habían emborrachado y en general es un gran caos de irreverencia hasta que Pablo con disgusto dijo, no es la Santa Cena. Y Dios ya había disciplinado a algunos de ustedes por esos abusos. Jesús intervino en número 9, directamente para confrontar. Y no voy a leer todo esto, pero en el libro de Apocalipsis vemos estos ejemplos de Jesús confrontando apatía. En capítulo 2, has abandonado tu primer amor, arrepiéntete, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. También enfrentó directamente en Pérgamo fornicación. Ahí está abajo en el versículo 14, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. También fornicación en Tiatira. Otra vez se menciona inmoralidades sexuales. También en Corinto, codicia, calumnia, embriaguez, estafas. Pero en esa carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tales personas ni siquiera deben juntarse para comer. En este versículo vemos la práctica de una censura para algunos que profesan conocer a Cristo, pero que viven practicando el pecado como de costumbre. Y finalmente, número 11, hubo advertencias en contra de las discusiones y pleitos. Según Timoteo, versículo 14 del capítulo 2, no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Entonces, hemos visto muchos casos, pecados sexuales, pecados de causar divisiones, pecados de resistir la autoridad apostólica, resistir la enseñanza bíblica, este tipo de cosas. O también vivir perezosos sin trabajar, no vivir responsablemente, no asumir las responsabilidades de proveedor de familia, este tipo de cosas. Los apóstoles y Jesucristo mismo reprendió y practicaron el ministerio de restauración, invitándoles, urgiéndoles a que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a la comunión con Dios y a la comunión con los hermanos en Cristo. Muy bien, seguimos con el tema de la restauración y ahora hablamos de los pasos. Cuando digo pasos, esta lección tiene más que ver con los miembros de la iglesia que enfrentan conflictos entre sí. Lamentablemente esas cosas suceden, y aún conmigo suceden. Es que hay personas que yo ofendo y quizás también personas que me ofenden sin querer, pero siempre hay que buscar la forma bíblica y con gracia de manejar estos conflictos que son inevitables porque somos pecadores y no hemos llegado todavía a la consumación perfecta en Cristo Jesús. Y por eso la palabra restauración tiene implicaciones constantemente, hasta diariamente con nosotros, porque siempre estamos llevando a cabo el ministerio de la reconciliación. Y reconciliar también quiere decir restaurar relaciones que al principio eran perfectas, y digo en el jardín de Edén, pero también nosotros desviamos, pecamos, nos pusimos en rebeldía. Y todos los conflictos que nosotros leemos en capítulo 3 de Génesis, todos los tenemos entre hombre y mujer, esposo y esposa, entre padres e hijos, entre vecinos, también conflictos en el trabajo y conflictos
Bueno, conflictos en todos lados y separaciones, así como las consecuencias del pecado. Pero cuando conocemos a Cristo y entramos en la redención de Cristo, empezamos de inmediato en el ministerio de la restauración. Pero tenemos que llevar a cabo este ministerio constantemente. Y ahora vamos a hablar de los casos, porque en general, cuando ocurren problemas interpersonales, hay que ir y hablar cara a cara con una persona con mucha mansedumbre, tratando de restaurar o llegar a un acuerdo, o si es necesario, perdonar, y si es necesario, arrepentirse para poder restaurar. Y muchos aspectos de la gracia se aplican. Principalmente la gracia de perdón. Si no entrando perdonando, es que es mejor no entrar. Si no entrando por ya haber perdonado desde el corazón, vamos a causar más daño y vamos a castigar en vez de reconciliar o restaurar. Muy bien, vamos a hablar en un poco de detalle de este proceso, de estos pasos. Número 1. Un inventario personal serio y completo. Mírese a sí mismo primero, confesando y arrepintiéndose de un corazón endurecido. Perdone de corazón al otro. Si no es así, no confronte a la otra persona, porque el resultado será el castigo y no la restauración. Cultive, eso es por orar mucho, una disposición de amor, de ayuda servicial. Vamos a entrar en esa conversación para servir y no para castigar. Cultivar compasión, porque vamos para buscar la restauración. Entonces, un punto necesario, pero un poco confuso, pero que depende de muchos factores. El apóstol Pedro dice que el amor cubre una multitud de pecados, pero también en Proverbios capítulo 10, versículo 12, dice: el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Entonces, ese punto es necesario, porque a veces quizás no habrá necesidad de confrontar. A ver, vamos a examinar este punto. Primera a Corintios 13, versículo 5 dice: no hace nada impropio, no es egoísta. Es decir, el amor no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso. Entonces, si yo me veo irritándome, yo creo que la persona a que tengo que tratar es mí mismo. Primero, quizás voy a hablar con la persona, pero quizás tengo que tratarme a mí mismo. Primero, se debe evitar la hipersensibilidad. Y también confieso que yo puedo ser esa persona. Hipersensibilidad puede ser muy problemática. Debemos ser menos exigentes unos con otros. Hay un dicho en inglés, no sé cómo traducirlo, cutting slack. Es decir, hay que dejar de ser muy exigentes, exigiendo comportamiento quizás imposible de la otra persona. Esto no es nada pasivo, es decir, no ir no es nada pasivo, porque estamos orando constante para el bien del otro y buscando cómo amarlo. Entonces no es pasivo, estamos amando y orando. Orando que Dios bendiga a las personas, así como Jesús enseñó, orando que Dios bendiga a nuestros enemigos. ¿Qué cosa? Y debemos de buscar manera de amar hasta al enemigo. Efesios 4:2, Pablo dice: y que sean humildes y mansos, tolerantes y pacientes unos con otros. Aquí dice paciente, en amor, hasta la palabra que nosotros vemos con problemática, tolerantes, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Entonces todo esto tiene que ocurrir primero. Y Salmo 103 habla de cómo es nuestro Señor. El Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor.
no nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Dado a que Dios no nos trata severamente cuando pecamos contra Él, debemos estar dispuestos a tratar a los demás de forma similar. Esto no quiere decir que pasemos por alto todos los pecados, pero sí quiere decir que pidamos a Dios que nos ayude a discernir y pasar por alto los agravios menores. Pasar por alto ofensas es apropiado bajo dos condiciones. Primero, la ofensa no debe haber creado una pared entre usted y la otra persona, ni debe hecho que usted se sienta de forma diferente hacia ella durante más que un breve periodo de tiempo. Y segundo, la ofensa no debe estar causando daño serio a la reputación de Dios, a otras personas o al ofensor. Pasar por alto una ofensa no es proceso pasivo, donde usamos el silencio para castigar al otro o para acumular resentimientos. En cambio, pasar por alto es un proceso activo inspirado por la misericordia de Dios. Cuando decidimos deliberadamente no hablar cerca de la persona o pensar mal de ella, pero si el comportamiento persiste y se convierte en un patrón de la vida, hay que prepararse para hablar con la persona de una forma amorosa y constructiva. Muy bien, es decir, yo creo que ese es un punto sumamente importante y he hablado con otros que también han pasado por esto, pero en mi propia experiencia no voy a compartir detalles, pero a veces cuando he sentido irritado o muy ofendido, tengo que respirar y tengo que empezar a examinarme a mí mismo y también tengo que tratar de ponerme en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo me ve esa persona? ¿Qué he hecho para que esa persona me actúe así? Entonces, y eso es muy importante, creo que está aquí en alguna parte de mis notas, es muy apropiado hablar con una persona de confianza, preferiblemente con un pastor maduro que ha tenido experiencia en estas cosas, y pedirle consejo y explicarle el caso. Yo recuerdo una vez que yo me quedé muy ofendido por una persona y por algunas exigencias que me ponía esa persona, y hablé con uno de mis mentores que ya tiene 10 años mayores que yo, entonces tiene mucha experiencia, es un pastor, un líder en la denominación, y le pedí y le compartí la situación, y él me puso a mí toda la responsabilidad. Me dice: David, no, tú tienes un problema. David, tú tienes que corregir tu actitud, y la otra persona en verdad tiene la razón. Y si tú confrontas a esa persona, entonces vas a crear otro lío que tú no deseas. Entonces, no me gustó nada por lo que él me había dicho, porque quería defenderme, pero en verdad, después de tranquilizarme y pensar en lo que él me había dicho y orar, entonces me arrepentí y vi que no había ninguna necesidad de enfrentarle a la otra persona, porque en verdad el cambio necesario fue en David Morán. Y eso sí pasa a veces. Y a veces también la misma irritación se evapora con tiempo, y veo que entonces fue una cosa liviana, una cosa no muy seria. Y en esos casos, bueno, aprendí que, bueno, en verdad mejor no ir directamente. Y no está aquí en mis notas, pero eso también, especialmente dentro de la comunidad hispana, y quizás si mis comentarios no describen su caso y no describen su cultura, perdónenme, pero en mis experiencias, también lo que he leído, en algunos sectores de la cultura latina, no menciono nacionalidades, pero podría, la comunicación indirecta es preferible.
Entonces, hablar de frente con una persona sobre una ofensa puede ser muy, muy problemático. Entonces, invitar a una persona que todo el mundo reconoce como una persona respetable, una persona madura, una persona que pueda representar mi caso, a veces, no siempre, es a veces, es preferible usar un mediador o una mediadora. Y bueno, yo recuerdo enseñando este proceso en la escuela, donde la iglesia tenía una escuela y todas las profesoras menos una eran de diferentes países latinos. Y bueno, para poder evitar el problema de murmuración o de hablar mal de la directora o hablar mal de otra colega, profesor, entonces yo insistí en una comunicación directa. Y yo tenía todas las profesoras en una reunión y les expliqué estas reglas. Y una de las profesoras, muy madura, muy educada, tenía como una maestría en algo, no sé. Pero ella me dijo, y muy humildemente me dijo, pastor, eso no funciona. Es que nadie va a hacer esto. Entonces le dije, ok, está bien, entonces vamos a hacer esto. Si surge un problema, que hablen primero conmigo y juntos tratamos de resolver. O juntos, o yo o la directora, con dos personas, tratamos de resolver el conflicto. Entonces, modificamos el principio un poquito y leí en un libro que se llama Pacificadores. Yo recomiendo mucho este libro, existe en español, por el autor Ken Sande, Sande. Él también es americano, pero también habla muy astutamente de este principio, de cómo iniciar una reconciliación donde hay muchísimo temor de parte de uno en participar en la confrontación. Muy bien, número 3 aquí dice, hay cosas que se podría hacer antes de ir. Y por supuesto hay que examinarse, como dice Cristo, sacar la viga, no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Y con la medida con que miden, serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este comentario de Jesucristo es muy parecido a lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 6. Yo leo de nuevo este muy lindo pasaje. Pablo dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Bueno, ahí está. Hay que examinarse a sí mismo y arrepentirse y tratar y pedirle a Dios que Dios me llene por el Espíritu Santo el amor de Cristo. La B dice definir el problema, y a mí me gusta escribir, poner cosas en forma escrita. Definir el problema en la otra persona en términos concretos y bíblicos. Entonces, ¿cuál es la ofensa? ¿Cuál fue el pecado? Y yo tengo un texto bíblico en que basar este pensamiento mío. Si no, entonces sería inútil hablar con la persona, que en verdad no es un problema que tú puedes definir en términos concretos y bíblicos. La C, definir el problema en usted mismo, pero ya me dirigí a ese punto porque soy ofendido, entonces hay que hablar, hay que examinarse a uno mismo y arrepentirse de cualquier pecado, cualquier delito y tratar
de ponerme en los zapatos de la otra persona y tratar de entender y ver el problema del punto de vista del otro. Corregir su actitud y motivos, porque hay muchos motivos. Yo puedo ir con la intención de castigar, de hacer daño, de probar mi superioridad moral, que es muy común, porque todos deseamos justificarnos, todos deseamos parecernos justos, todos tenemos la tendencia de defender nuestra autojusticia, que es el gran problema que todos tienen, y precisamente por eso no aceptan el evangelio de pura gracia, no aceptan la justificación por fe, porque no hay otra justificación que valga sino la justificación de Cristo, que nos justifica por todo lo que Él ha hecho en su muerte y resurrección, y nosotros recibimos todos esos beneficios por pura fe. Entonces hay que concentrar en la gracia de Dios, hay que meditar en el evangelio y poner en práctica el evangelio con nosotros mismos antes de ponerlo en práctica con el otro. Y eso es muy importante, porque eso sirve para tranquilizar, para calmar el espíritu y el corazón. Eso sirve de gran manera a tranquilizar. Yo estoy hablando por experiencia, a mí mismo. La F, ser magnánimo, darle el beneficio de la duda, no tratar de pretender que yo conozco sus motivos, yo sé que quiere hacer esto y es malvado. No, es que probablemente los motivos son muy complicados y son muchos. ¿Y quién conoce el corazón de otro? Usted no, yo no. Las personas actúan basadas normalmente en sus heridos y conflictos no resueltos. Yo recuerdo que yo tenía un gran conflicto, David Morán tenía un gran conflicto con otro anciano gobernante en una iglesia que yo servía. Y que el problema era tan fuerte que ni pude hablar con el otro. Y busqué un consejo. Y el otro maduro me dijo, David, el problema es que el otro tiene muchos heridos no resueltos. Y él está buscándote como pastor para que tú le ayudes a resolver los conflictos no resueltos de él. Y por eso le habla tan fuerte. Bueno, en parte fue un buen consejo, pero hay que tomar en cuenta todo esto antes de ir a confrontar. La G dice, asegurarse que se ha arrepentido de una actitud de superioridad. Ya toqué ese tema. Hablar con un pastor o persona madura de confianza para ganar perspectiva. Eso sirve de mucho beneficio. Y no con una persona que solo va a decir lo que usted quiere oír. Eso no sirve para nada. Y la persona puede apoyarte, pero también tiene que ser honesto contigo, si no, no es amigo, ni es consejero. Contar el costo de no ir. ¿Qué pasaría si no voy? Quizás nada. O quizás contar el costo de ir cuando no sea necesario. Entonces hay que ver el asunto de ambos lados, quizás, y concluir, tengo que irme. O quizás no es necesario. Considerar la entrega de los derechos. Entonces hay muchos ejemplos en la Biblia y no noté muchos, pero Jesús dice en Lucas 6, por lo tanto sean compasivos como también su Padre es compasivo. Y Abraham renunció a sus derechos ante su sobrino Lot. Usted conoce la historia, ¿verdad? Es que estaban tratando de decidir, fue necesario que separan los animales, ¿verdad? Y los dos grupos, los de Lot y los de Abraham, requerían pasto. Entonces, Abraham le enseñó a su sobrino 2 áreas
y bueno, eligió el terreno más verde, más lujoso, más beneficioso, más nutritivo por sus animales. Y Abraham le dijo, ok, está bien. Pablo también renunció a su derecho para ganar un salario de los nuevos creyentes. Entonces él mismo habló de su derecho de ganar salario, de cobrarles por la predicación del evangelio, pero no lo hizo porque no quería causar ningún tipo de conflicto. Y sabemos nosotros de muchos problemas hoy en día de los charlatanes que solo están buscando dinero y tarde o temprano reciben la reputación que se merecen. Pablo también nos enseñó que en 1 Corintios capítulo 6, que es mejor soportar la injusticia que llevar a un hermano a la corte civil. Esto es un gran... yo creo que una cosa muy difícil para muchos creyentes aceptar. Pero en general, el cristiano vive renunciando a sus derechos. Entonces, esta persona debe de amarme, esta persona debe de respetarme, esta persona debe de respetar mis derechos. Entonces, estamos viviendo con mucha exigencia, exigiendo a todo el mundo que se porten de manera muy respetuosa con nosotros. ¿Y sabe qué? Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a amar. Bueno, nadie lo va a amar así como tú deseas ser amado. Nadie. Entonces vas a tener que vivir entregando derechos y decidir en tu propio corazón, en tu propia mente, yo voy a vivir amando. Punto. Yo voy a asumir control. No puedo controlar a nadie, pero yo puedo controlarme a mí mismo. Yo puedo ejercer dominio propio de mí mismo y yo puedo pedir a Dios que me llene con amor y yo voy a vivir amando. Y eso también sorprende. Y Cristo dijo en el Sermón del Monte, cuando el soldado romano le exige que lleve la bolsa de él, una milla, le dices, ok, voy a llevar a 2 millas. Entonces, entregando derechos, viviendo para servir, para amar, para cubrir, eso también resuelve muchos problemas. Asegurar que tiene usted la meta de la restauración, el bien de la persona en su relación con él. Entonces, otro motivo, la reputación de la iglesia y la gloria de Cristo. Pero si no se puede ver una situación en que esa persona sea restaurada en la iglesia o restaurada con uno mismo, entonces es que hay que trabajar un poco más. Hay que definir los parámetros de esa reconciliación, pero si no se puede ver ningún tipo de restauración, entonces hay que prepararse un poco más. Considerar el uso de un intermedio antes de ir. Por ejemplo, en casos de tratar a una persona en autoridad, ya hemos tocado eso bíblicamente, casos de abuso, casos de crimen. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, casos de adicción. Bueno, es totalmente imposible que un miembro de la iglesia enfrente a un pastor que ha hecho un pecado grave, que ha cometido adulterio o que ha abusado, no moralmente, pero quizás emocionalmente ha abusado a otro. Entonces, este pastor requiere que alguien le hable. Y por eso la Biblia nos da instrucciones de que la persona vaya con 2 o 3. Y preferiblemente con otros líderes, con otros pastores o otros ancianos. Y en el sistema presbiteriano tenemos lo que se llama el gobierno regional. Y si un pastor peca, aun los mismos pastores y ancianos gobernantes reciben ayuda de inmediato, porque es muy problemático disciplinar a su pastor principal, porque todo el mundo lo considera con mucho honor y respeto, hasta como si fuera su padre. Entonces requiere colegas que tienen la misma autoridad, la misma reputación, el mismo honor, que le pueden hablar
la verdad en amor. Entonces la Biblia tiene mucha sabiduría para estos casos. Entonces hay muchos ejemplos bíblicos de personas que usaron intermedios. Abigail, por su necio esposo, se llama Nabal, que quiere decir necio. Jacob y Esaú, buscar y bueno, muchos casos. David con sus hijos usaron personas que se intervinieron para ayudar. Comenzar con una confesión propia. A veces esto crea más abertura, humildad y una reciprocidad positiva. Ya di 2 ejemplos personales y no voy a dar más. Pero hay que hacer con mucho cuidado porque la misma confesión se puede usar en contra de uno. Pero normalmente el resultado es que tranquiliza mucho a la persona y la hace más apta para hablar y para confesar su propio pecado. Número 5. Si así sigue, la necesidad de reconciliación sigue las pautas de Mateo 18, empezando con el versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, voy a volver a capítulo 16 para poner esta enseñanza en su contexto, porque Jesús ya había hablado de la autoridad que Él le otorgó a la iglesia en Mateo 16. En Mateo 16, cuando Cristo le pidió a sus discípulos, ¿quién soy yo? Pedro le había contestado, tú eres el Cristo, versículo 16, el Hijo del Dios viviente. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, ¿de qué se tratan este concepto de las llaves del reino? Bueno, se tratan de la autoridad de la iglesia. La iglesia tiene cierta autoridad. Cuando la iglesia escucha por medio de sus líderes, ancianos, gobernantes, pastores, obispos, escuchan el buen testimonio de un nuevo converso, ellos desatan a esa persona y abren las puertas de la iglesia y aceptan a la persona por su buena profesión acerca de la divinidad de Cristo y su obra redentora que ellos habían recibido por fe, y aceptan y
abren las puertas, ejercen el poder de las llaves. Pero también cuando la iglesia impone las manos y ordenan a otros ancianos, gobernantes y diáconos, también están ejerciendo el poder de las llaves, y Dios reconoce la autoridad de su propia iglesia, y Dios también acepta la ordenación de estos líderes. Pero también cuando la iglesia y los miembros de la iglesia siguen estas pautas, estos pasos, y un miembro de la iglesia había enfrentado a otro y esa persona no se había arrepentido, y él va con 2 o 3 y la persona se pone terca. Bueno, ¿con quién hablan? Bueno, hablan con las autoridades, y las autoridades tienen que tomar una decisión y tienen que dictar tienen que tomar una decisión. ¿Qué hacemos con esa persona rebelde? Entonces empiezan a ejercer el poder de las llaves para aplicar ciertas disciplinas. El libro de orden usa la palabra que no me gusta, censuras. Quizás le quita cierta posición, quizás es líder en la alabanza, quizás es líder sobre otro ministerio, quizás es diácono, quizás es otro anciano gobernante, quizás tiene cierta autoridad en otras áreas, con los jóvenes, con los niños. Y la primera cosa, normalmente la persona se quita a sí misma, pero si no, es que ejerciendo el poder de las llaves en forma de disciplina, se les quita de su posición. Y a veces también le quitan el privilegio y también el alimento del sacramento de la Santa Cena. Y esto también duele mucho, pero también a veces tiene muchos muy buenos efectos. Yo recuerdo en 2 ocasiones, y ojalá que no piensen que todo el ministerio estaba repleto con este tipo de acciones, porque en verdad no era. Pero yo recuerdo en 2 ocasiones cuando nosotros le habíamos quitado la Santa Cena de una persona para ayudarle a que se arrepienta. En ambos casos la persona nos pidió, por favor, que me admitan de nuevo. Y nosotros, con misericordia, admitimos de nuevo a la persona. Pero en ambos casos, quitar el privilegio, restaurar el privilegio, ejercimos el poder de las llaves. Por eso, en el contexto, yo considero que cuando Cristo díselo a la iglesia, no está hablando de una reunión de toda la iglesia, no, está hablando de las autoridades, están hablando de los obispos, los ancianos, los pastores, que tienen toda la responsabilidad y toda la autoridad de las llaves para tomar una decisión con respecto a esta rebeldía. Entonces ya he hablado de las consecuencias. Entonces ya estamos listos, ¿ok? Nos hemos preparado y nos hemos examinado la conciencia, nos hemos examinado el corazón, nos hemos examinado los motivos del corazón, hemos consultado con otro maduro y estamos 100% convencidos de que por la gloria de Cristo, por el bienestar de la persona que está pecando y por la integridad de la iglesia, yo voy a hablar con esta persona. Y vamos con muchísima humildad, vamos llenos del Espíritu Santo, vamos bien preparados por haber orado muchísimo. Otras personas también han orado por nosotros y vamos y empezamos la conversación con humildad y quizá con una confesión. Si tu hermano, Jesús hablando, peca, repréndelo. Lucas 17, versículo 3. Y si se arrepiente, perdónalo y ya. Y yo creo que en la mayoría de los casos eso es el fin, ¿verdad? El final. Y la persona, sí, te ofendí, perdóname. Te perdono, te amo. Un abrazo y ya. Muy bello. Y todos salen aliviados, con corazón tranquilo. Y eso también muy bello.
Hay que recordar que los apóstoles actuaron con mansedumbre y con bondad. Ellos recomendaron, animaron, pidieron, rogaron, suplicaron, como si fueran sus padres. A veces empezamos con una confesión y nosotros mismos buscamos un perdón. Quizás yo debí hacer esto. Quizás debí hablar contigo mucho antes. Quizás yo sé que cuando yo hice esto te ofendí. ¿Me perdonas? Perdóname, por favor. Y normalmente la persona, si hablas así, con mucha mansedumbre, con mucha humildad, la persona así, oh no, fue mi culpa, mamá. Pero vamos a ir allá, pero hay que insistir en que la persona perdone. Yo tuve esta conversación hace 3 días. Una persona me llamó y cuando me llamó tan pronto yo sabía, sabía que, ¿qué hice? Y me dijo lo que lo que yo había hecho. No debí hacer esto. No debí decir eso. Perdóname. No, está bien. Por favor, no está bien. No debí decir eso. ¿Me perdonas? Yo insisto en que la persona me perdone. No está bien, no resuelve nada. El perdón sí resuelve. Si la persona me perdona, ya no puede hablar otra vez conmigo sobre la cosa. Y creo que la persona también va a quedarse tranquila si me perdona. Si me pone en libertad, es la cosa. Esto es lo que significa perdonar. Cancelar la deuda. No debiste hacer eso. Me debes a algo mejor. No me pagaste. Te perdono. Yo cancelo la deuda. Yo te pongo en libertad como esto nunca hubiera pasado.